poquito más folclórico que nos va a permitir cómo conocer unas particularidades del cristianismo de Oriente, pero que involucra el pensamiento y el sentimiento de la fe ortodoxa. Este primer icono es una iglesia ortodoxa con una serie de elementos que vamos a ir diferenciando y conociendo ahora. Entonces, el templo cristiano y sus características. Una oración que hacemos los sacerdotes antes de empezar la liturgia es esta: voy a entrar en tu casa en la grandeza de tu misericordia y con temor me postraré ante tu santo templo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que parte lamentablemente de la desinformación que los protestantes han querido traer a la iglesia es simple y llanamente, en primer lugar, decir que Cristo no vino a fundar iglesias. Ya lo habíamos tocado. Cristo es el fundamento, ni siquiera el fundador, es el fundamento de la iglesia. En el Evangelio de Mateo 16:16 dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia es parte importante del plan salvífico de Dios al hombre. Por eso, desde la comunidad cristiana primitiva, uno de los elementos que el credo proclama es que creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el Hijo que es Salvador, que se hizo hombre y vino a salvarnos, creo en el Espíritu Santo y creo en la iglesia. Pues creemos en la iglesia. Es una característica del credo, de toda la catolicidad. ¿Cómo es la iglesia? Entonces también nos hace falta recordar que si leyéramos con detalle los libros de los reyes, vamos a encontrar cómo Dios le dice a Salomón y le dice a toda su gente cómo debe ser el templo, con absoluto detalle. Son muchos capítulos explicando cada uno de los elementos, tanto del templo como la vestimenta sacerdotal, como el culto. Entonces, miren, entramos en la incongruencia típica de lo que sucede aquí en nuestro medio. Los protestantes que proclaman que los libros primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Samuel son parte de la palabra de Dios y así lo proclaman, pasan de largo y pasan por alto todo ese tema largo en el que el Señor explica cómo quiere construir su morada en medio de su pueblo. Entonces no es simplemente un sitio, no es simplemente de ornato o decoración, es como lo era antes en el Antiguo Testamento, es la tienda del encuentro, donde el hombre se encuentra con Dios. Es el lugar de la cita, es el lugar donde tenemos espacio privilegiado para estar con Dios. Entonces, ese templo va a expresar la fe de la comunidad. Eso en nuestro medio también es muy difícil porque es que llega todo el padrecito que va a construir la iglesia, de una iglesia católica, o el pastor, como le guste, de acuerdo a lo que vio, lo último que lo impactó, pero tristemente casi nunca se consulta el texto bíblico para tal fin. Aquí tenemos un plano, luego lo vamos a mirar con absoluto cuidado. Pero empecemos por decir que la iglesia como expresión es utilizada para referirse a la comunidad de los creyentes en Jesucristo. Entonces, iglesia, del griego eclesías, ya lo habíamos visto, es la comunidad. Es la comunidad. El lugar del encuentro es el templo. Y ese es el término que utilizamos para referirnos a la casa de Dios. El templo como tal se divide en partes que tienen diferente rol. Tiene una arquitectura particular y todo ello tiene un rol pedagógico. Tiene diferente rol porque es que la casa de cualquiera tiene lugares especiales. Hay un lugar donde se hace la comida, un lugar donde comemos, un lugar donde atendemos las visitas, un lugar donde dormimos, un lugar donde nos aseamos. Entonces,
como cualquier casa, la casa de Dios tiene unos lugares específicos para unos momentos específicos. Básicamente hablaríamos de 3 sitios: el atrio o nártex, la nave y el santo santorum o altar o santuario. Entonces, esas son las partes. La estructura siempre apuntando hacia el este. Entonces, una característica del templo ortodoxo, pues ya un templo no, por ejemplo, no es el caso nuestro, o sea, simplemente es una parte de una casa que tenemos alquilada, es una casa provisional. Pero el día que Dios permita que en Pereira tengamos un templo, siempre el altar ha de estar enfocado hacia el oriente, porque en muchísimos momentos en la escritura se va a hablar del oriente, el lugar donde sale el sol, como el sitio que hace referencia en nuestras vidas a la presencia de Dios. El Señor ascendió al Monte de los Olivos, que está ubicado al oriente de Jerusalén. En el libro del Apocalipsis nos dice el evangelista Juan: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7. Entonces, no es un lugar cualquiera, no se apunta para donde más bonito me parezca, sino que es de acuerdo a la escritura el lugar para donde debe estar orientado el altar. Cuando leemos el Evangelio de Juan también encontramos que Jesús se presenta como la luz. Yo soy la luz que viene al mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, referirse a Cristo mismo como luz, y una luz, esa luz emerge para nosotros desde el oriente, porque por allí sale el sol. Entonces, desde las comunidades cristianas primitivas siempre se orientó el templo a oriente. El templo es un edificio de piedra diseñado de acuerdo con un patrón geométrico específico que cambia y evoluciona en los distintos momentos de los tiempos y en los distintos pueblos, conservando los elementos básicos, pero diferenciándose arquitectónicamente, como lo vamos a ver ahora. Entonces, el templo es la casa de oración de los fieles para dar gloria y alabar a Dios y estar en comunión con los hermanos. La oración comunitaria tiene la promesa del Señor de ser escuchada. Cuando 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, la oración personal es muy importante, es el soporte de mi realidad concreta y de esa lucha permanente espiritual que debo llevar contra todo lo que el mal propone. Pero la oración comunitaria tiene la promesa de la presencia de Jesús. Entonces, esa oración comunitaria es la que se realiza en el templo y entramos en común unión, en comunión con los hermanos, cumpliendo así la doble condición del mandamiento de Cristo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Esta es la doble dimensión del amor que Cristo nos propone. La estructura del templo tiene un significado simbólico. Recuerda la presencia de Dios en el centro, donde se honra y todo, donde se honra. Y allí todo se ha dado gracias a la encarnación, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y permanece junto a nosotros. Entonces, a partir de la encarnación, se abre en paso en la vida de los creyentes todo este simbolismo que comunica el mensaje de Dios al hombre y el sentimiento del hombre hacia Dios. Entonces tiene esa doble dimensión. Entonces no despreciamos ni pasamos por alto el templo. Es parte de una necesidad que tenemos, de que esas realidades espirituales tengan referentes materiales. El hecho del símbolo.
sin entrar en descripciones muy complejas sobre significante y significado, el símbolo simplemente es una realidad que remite a otra, porque la otra, por su carácter sobrenatural, no es sensible, no es perceptible por los sentidos. Vamos a repetir ese concepto. Entonces, mire, el símbolo es una realidad que remite a otra, porque esa otra, por su carácter sobrenatural, no podemos acceder directamente a ella. Entonces, así como en la comunicación humana, el beso que se le da a alguien que uno ama, a su pareja, está hablando de un sentimiento profundo que no hay palabras para expresarlo. Entonces, esa realidad del beso remite a otra realidad que por su carácter no material no se puede ver y evidenciar, como es el amor. Eso es mucho más evidente cuando hablamos de elementos de tipo espiritual. El símbolo es una realidad que remite a otra, porque esa otra no se puede ver, porque esa otra no se puede palpar, porque esa otra no se puede oír. Entonces, todo el templo tiene un gran significado simbólico, que en primer lugar nos va a recordar la presencia de Dios. En el centro del templo es donde se honra a Dios. Y lo hacemos porque Él se hizo carne. Y al Dios permitirnos verlo e interactuar con Él materialmente, podemos representarlo tanto en la iconografía como en la escritura y como en las construcciones. E insisto en eso, miren, la escritura son una serie de convenciones. La frase siguiente dice, nos dice San Germanos, patriarca de Constantinopla. Pero yo simplemente sé que eso dice porque a cada uno de esos dibujos que hay ahí le damos un sentido, un significado, y por eso construir la primera palabra, nos. Pero son una serie de convenciones, unos dibujos que representan un mensaje. De igual manera, el icono es una imagen que nos lleva a recordar o a evidenciar otra realidad. Entonces, miren, lo más ridículo que pueda existir es creer que adoramos imágenes. Si uno tiene en la billetera, por ejemplo, la foto de mi mamá, el día que yo llegue a creer que a mí me parió esa foto, eso se llama manicomio. Esa foto no es mi mamá, me la recuerda. De igual manera, si yo creo que mi Dios que me salvó es una imagen que está pegada en una pared, estoy loco, estoy perdido. No, simplemente me recuerda, me remite a otra realidad que sí existe. Vamos a ver aquí dos citas de dos santos de la iglesia. Es como siempre, Martica, a esta vez no es palabra de Dios, pero esa cita la voy a pedir que nos ayude a leer. La iglesia es el templo de Dios, es una casa de oración, lugar de reunión de los creyentes llamados a la novia de Cristo. El cielo en la tierra donde Dios habita y cohabita, y es aquí donde se representan los eventos de la vida de Cristo, la muerte, sepultura y resurrección. Miren pues qué bien este apunte de San Germanos, el patriarca de Constantinopla. Es el lugar de hábitat, donde habita y cohabita Dios, el lugar, la casa de la oración, el lugar de reunión de los creyentes. Y San Juan Constant nos dice: la casa de Dios es el cielo en la tierra, porque donde está el trono de Dios y la reverencia por los secretos divinos, participa lo celestial con lo terrenal. No es ni siquiera el cielo, es el cielo de los cielos. Muy bien. Es el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo,
es el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Es así que reunidos en el templo se nos presenta el rostro del Señor a través de nuestra participación en los servicios. Y es que así podremos llegar a la meta de participar plenamente con Jesús en el regalo más grande que nos dejó, que es la Eucaristía. Entonces vamos a ver el simbolismo del templo y su función en la vida litúrgica. Entonces miren, el símbolo en un plano muy elemental, cibernético de comunicación, se nos plantea que la comunicación tiene tres elementos grandes: el transmisor, el receptor y el mensaje, que se hace a través de unos medios, y que el mensaje tiene básicamente, o se sirve de tres elementos. El primero, la palabra, que es rica para expresar pensamientos. Yo con la palabra puedo articular un profundo discurso filosófico de gran profundidad, o sea, puedo transmitir mi pensamiento. Esta es la primera, la palabra. El segundo es el símbolo o el signo, que son particularmente importantes para transmitir sentimientos. Un beso transmite, o un abrazo transmite, lo que muchas palabras no dicen. Cuando visitamos al amigo que acaba de perder un ser querido, se puede haber discursos largos, lo siento, mi pésame, pero bueno, eso dice algo. Pero cuando llega el amigo de verdad y nos da un fuerte abrazo, con ese abrazo dijo mucho más que lo que podía haber dicho con un discurso extenso. Entonces, el símbolo es particularmente rico para la expresión emocional y afectiva. Pero finalmente hay un tercer elemento que prueba el mensaje o lo niega por completo. Y lo llamamos la actitud de vida. Yo le digo a alguien, te amo, y le doy un gran beso, y me voy un año y no lo vuelvo a llamar. Mi actitud de vida negó el mensaje, dijo que era mentira. Pero repitiendo el mismo ejemplo, le digo a alguien, te amo, le doy un beso, y estoy permanentemente pendiente de esa persona. Mi actitud de vida ratifica, prueba el mensaje. Entonces, bajo esos parámetros elementales de la comunicación, vamos a empezar a ver el templo y su sentido y lo que transmite. Entonces, el simbolismo también juega un rol fundamental en la vida de la iglesia, ya que la iglesia se vive en dos planos: en el plano material, que es lo accesible, y en el plano espiritual. Y lo espiritual está indicado a través de los símbolos. El simbolismo no puede entenderse de manera efectiva separado de la liturgia. O sea, el pleno sentido de todos los símbolos se da en la liturgia. La liturgia, en el simbolismo litúrgico es a través de él, los santos padres nos explicaron las razones de nuestra fe. Entonces, separado de los servicios divinos, el simbolismo pierde su significado y se transforma en una serie de abstracciones estériles. La palabra iglesia, que designa al cuerpo de Cristo, su reino constituido por la comunión de los fieles y el lugar del culto. Pues, aunque el lugar es templo, perfectamente cuando hablamos de eclesía en ese lugar, es aplicable el término porque allí se reúne la comunidad de los creyentes, en la unión más íntima que pueda tener con su Dios es a través de la liturgia. En las oraciones de consagración de un templo, el obispo que lo consagra lo llama la casa comparable con los cielos, la imagen de la casa de Dios.
Entonces, desde antiguo, siempre fue este el concepto que tuvimos con respecto al templo. Y en cualquier estructuración sociológica, la comunidad designa lugares con sentidos particulares. Entonces, este es el lugar sagrado y santo de la comunidad. El templo es un ícono de la iglesia. Es un ícono de Cristo y de su cuerpo místico, que es la iglesia. El templo expresa en símbolos aquello que no se puede ser formulado directamente, porque ni las palabras ni las imágenes pueden representar a la iglesia una santa, católica y apostólica. El objeto de nuestra fe, pero invisible en su plenitud. Entonces, hasta la misma iglesia es concebida a partir de unos signos visibles, sensibles. Si no, sería simplemente una realidad espiritual muy difícil de entender. El fundamento de la vida cristiana siempre ha sido el mismo: el nacimiento de una nueva vida y la unión íntima con Dios, que esencialmente tiene su cumplimiento pleno en el sacramento de la Eucaristía. La iglesia es el lugar donde ese sacramento se realiza. Debe ser distinta a otros lugares, a otros edificios. Es característico que entre los primeros cristianos la designación más frecuente utilizada para el templo fuese la casa del Señor. Este nombre en sí mismo ya subraya la diferencia entre una iglesia, templo y un edificio cualquiera. El que quiera hacer preguntas en cualquier momento, interrumpa sin problema. Entonces, el templo cristiano está profundamente conectado con el patrimonio del Antiguo Testamento. Yo la vez pasada les expliqué, y vuelvo, se lo repito, la Iglesia Católica Romana la amamos. La Iglesia Católica Romana es nuestra iglesia hermana. Pero como también es el referente de nuestra cultura, muchas veces tengo que referirme a ella para mostrar las diferencias. Entonces, lamentablemente, en ese desarrollo del templo, la Iglesia latina se ha apartado mucho de las enseñanzas de la Biblia y de la tradición. No así en Oriente. Por eso vamos a hacer una serie de elementos que nos van a sonar extraños y desconocidos, pero que en Oriente nunca han dejado de existir. Cuando decimos que el templo está vinculado a la tradición del Antiguo Testamento, es porque en él se conservan y se respetan los lugares de máxima distinción. El tabernáculo en el Antiguo Testamento está constituido según una imagen mostrada a Moisés en el monte Sinaí, que es una prefiguración de la iglesia del Nuevo Testamento. Dios mismo indicó cómo debía ser su esquema y disposición, hasta los más mínimos detalles. Eso lo encontramos en los libros de los Reyes. De la historia de la iglesia nos muestra que los primeros cristianos no rompieron directamente con el pasado. Por el contrario, ellos se consideraban a sí mismos como herederos directos del Antiguo Testamento. Ellos eran el nuevo Israel, el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, nunca fue el interés de la primera comunidad cristiana inventarse algo distinto, salir de esa tradición. Por el contrario. Por eso los apóstoles y los primeros cristianos iban a las sinagogas y al templo de Jerusalén para participar del culto divino. Y eso lo hicieron hasta que los echaron, hasta que les fue prohibido el acceso a esos lugares. Y cuando sucede, entonces comienzan a construir santuarios cristianos y lugares de culto. Hasta el edicto de Milán, ese fue una labor pues muy poco desarrollada, porque al no existir
libertad de cultos, no se podría públicamente pensar en construir templos que se diferenciaran del resto de la arquitectura. Más bien fue en casas donde empieza todo ese proceso del templo, de la tienda del encuentro, del lugar de reunión con el Señor. Los cristianos lo hacen manteniendo la estructura, empiezan a construir templos, manteniendo la estructura del tabernáculo y del templo de Jerusalén. Y le otorgan un verdadero significado, tal como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos sacan, hacen, respetan las tradiciones del pueblo de Israel, manteniendo elementos que van a replicar en sus templos. A pesar de la existencia de estas iglesias, ni los padres de los primeros siglos, tampoco los escritores cristianos en general, describen el significado de la liturgia en relación con el simbolismo del templo. En los escritos antiguos eso no se tiene ese tipo de trabajo. No obstante, existen evidencias antiguas que muestran cómo el cristianismo primitivo entendía y vivía su lugar de culto. De acuerdo con la didascalia es un resumen de las enseñanzas de los apóstoles que se recopiló, se escribió a partir del siglo III y que resume las enseñanzas que la primera comunidad cristiana vivía. Desde la didascalia, las reglas apostólicas, en todas ellas, el templo debía recordar al cristiano una barca y además tendría que tener 3 puertas para evocar la Santísima Trinidad. Entonces miren cómo empieza a definirse los primeros elementos que son el rudimento de los templos. Los santos padres de la iglesia. Perdón, sí, dime. Sí, siga. No, puede volver la diapositiva, es que... Por supuesto. Ahí la tienes. No la entendí muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, describen el significado de la liturgia en relación con el simbolismo del templo. Es decir, la liturgia debería estar asociada, claro, o no, al contrario, claro. ¿El simbolismo del templo debería estar asociado a la liturgia? Sí, lo que pasa es que estos escritores cristianos primitivos, lo que dicen es que no hacen la relación, o sea, no enseñan pedagógicamente la relación que tiene que tener la liturgia con el templo. Es que la liturgia es una serie de símbolos y el templo tiene que ser un símbolo. De hecho, cuando uno llega y ve un pueblito de lejos o una ciudad, ve los templos. Y eso le habla de una gente que tiene una fe en Dios. Pero ya el templo en sus muchísimos detalles tiene que tener conexión con la significación que tiene en general la liturgia. Solo que lo que estamos constatando aquí es que en los primeros escritores cristianos no describen ese significado de relación entre liturgia y el simbolismo del templo. No ocurre en las primeras comunidades cristianas primitivas. Se va a ir desarrollando posteriormente. Ese es el mensaje. ¿Te queda claro? Sí, padre, sí, gracias. Muy bien. En los siglos, seguimos aquí. Entonces, los santos padres frecuentemente usaban la imagen de una barca, que nos recordaba el arca de Noé, para simbolizar a la iglesia. Por lo tanto, existe el arca de Noé, una prefiguración de la iglesia. De la misma manera, aquella arca fue un refugio durante el diluvio y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo,
a través de las corrientes de la vida, es un refugio de salvación para los cristianos. Entonces encontramos el primer elemento del simbolismo y el sentido de la barca. Además, la barca es un medio de transporte que me lleva al lugar donde quiero llegar. Y la iglesia me lleva a Jesucristo, que es el único camino que llega al Padre Celestial. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Muy bien. Desde el siglo IV, los autores cristianos comienzan a explicar el simbolismo del templo con más detalles. Esto se puede deber a dos razones. La primera es que luego del edicto de Milán, a ver, para que recordemos, el edicto de Milán fue la primera ley de libertad de cultos que hubo en el mundo, con la cual el emperador Constantino permite el cristianismo como una expresión de fe y le da toda la libertad para que los cristianos no sean perseguidos y puedan vivir su fe. Entonces, eso sucede desde el edicto de Milán. Y entonces ya empiezan los escritores sagrados a explicar la relación que hay entre el culto y los templos. Y se empieza una construcción masiva de iglesias en muchas zonas del imperio, en muchas. Esa es la primera razón. El edicto de Milán permite por la libertad de cultos esto. Otra razón es quizás porque en el siglo IV el culto cristiano se solidifica, se diferencia, se establece, se hace oficial, se precisa y se determina, particularmente con las liturgias de San Basilio Magno y de San Juan Crisóstomo, que son de esta época. Entonces hay una estructuración litúrgica. En la parte litúrgica el fenómeno fue igual. La comunidad cristiana primitiva no tenía unas formas. O sea, primero una parte de enseñanza y luego una parte eucarística, pero la tenían a partir de una referencia que era en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, donde simplemente se habla de la misa que Pablo celebra en Troade y muestra un orden de los sucesos, como ya dije, la primera parte catequética y la segunda parte eucarística. Y a partir de ahí se toman esos elementos, pero el rito, las formas de vivirlo no existían. Era diferente la misa de un sacerdote a la de otro, que el Papa San Dámaso llega el momento en que dicen que hay que entender la liturgia y empezar a buscar quién escriba una liturgia. Entonces encontrabas varios rudimentos de liturgia, hasta que ya oficialmente, en este siglo, en el siglo IV, aparece la liturgia de San Juan Crisóstomo y la liturgia de San Basilio Magno. Los ortodoxos tenemos 4 formas litúrgicas para el culto eucarístico. A ver, en la iglesia romana solo hay una misa. Solito se llama Novus Ordo. Y si hay 5 misas en la parroquia, hay todos los días las 5 misas, todos los días todo se va a girar bajo un solo rito, en el cual cambian las lecturas y las oraciones colectas, así que está antes de las lecturas, sobre las ofrendas y al final. En la iglesia ortodoxa, en los distintos momentos del año tenemos 4 liturgias. La diaria, la más común, que la de San Juan Crisóstomo. Está la liturgia de San Basilio Magno, que se celebra solo 10 veces al año. Está la liturgia del Papa Gregorio, la de los dones presantificados, que se celebra durante la Cuaresma. Y en cuarto lugar está la liturgia del apóstol Santiago, que se celebra en la fiesta del apóstol o en las fiestas de los apóstoles, de los demás apóstoles. Es un rito muy antiguo y es otra forma de celebración. En los siglos 7 y 8 es cuando el simbolismo de la iglesia
adquiere una expresión teórica más completa. Es el tiempo de la más vigorosa y productiva creatividad litúrgica. Aparecen grandes y piadosos himnógrafos, como el gran San Andrés de Creta, San Cosme y San Juan Damasceno. Es una época de muy grande fortaleza en el simbolismo de la Iglesia. Un gran santo que se llama San Máximo el Confesor. Vemos ahí que vive de 580 al 662. Y su alumno, su educado, San Sofronio, que son más o menos contemporáneos, ven en la Iglesia la imagen del mundo espiritual y del mundo visible, la imagen de aquellos que se perciben espiritualmente y de aquellos que experimentan por los sentidos. San Germanos de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, que vive entre el 634 y 733, habla en igual término, de la misma manera, de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y del templo como el lugar del culto, poniendo énfasis en que lo segundo es una imagen de lo primero. El templo es una imagen de la Iglesia y afirma que la Iglesia es el cielo en la tierra, donde habita Dios, siendo más alto que los cielos. Miremos muy brevemente la historia de la arquitectura eclesiástica. Entonces, hay ruinas y restos de construcciones desde los 6 primeros siglos del cristianismo primitivo. Muchas se realizaron durante el período bizantino, es decir, durante los tiempos del emperador Justiniano, y tienen gran auge hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Todo lo que se consideró como arte de la Iglesia fue recogido y trasladado a Constantinopla. Y todo eso es lo que constituyó el arte bizantino. Posteriormente, este arte es utilizado en la construcción y decoración de templos y fue evolucionando, llenándose de una simbología y unos significados acordes con la realidad que ya se vivían y con el mensaje de la palabra de Dios. Algunos autores dicen que en el arte de los templos cristianos, que ese arte proviene o fue influenciado de los paganos. Eso es muy posible, porque es muy difícil que el hombre escape a su entorno cultural. Por pagano entendemos el que no era cristiano. Entonces, que hay influencia, obviamente, así como influencia cultural de muchas formas con estas personas en la totalidad de los elementos de la vida. Pero esas no son las fuentes de la liturgia ni del simbolismo cristiano. Las fuentes del arte de la Iglesia fueron, en primer lugar, la Biblia y posteriormente los santos padres de la Iglesia y sus escritos, como también el sinaxario de los mártires. Luego miraremos qué es eso cuando haremos de los libros. Hay diversas construcciones de los primeros siglos. Es muy diferente, hay mucha diferencia entre los templos cristianos y los templos anteriores al cristianismo. Mencionemos el templo de Salomón, que está en Jerusalén. Nadie entraba al templo excepto el sumo sacerdote. La gente se reunía, ofrecía oraciones en un patio grande que había frente al templo, sobre todo oraciones en el Shabbat, en la plaza. Pero el templo era pequeño y los jardines grandes. ¿Por qué? Porque solo entraba el sumo sacerdote. Los templos romanos eran enormes y preciosos desde el exterior, pero su interior era muy simple.
porque tampoco la gente entraba. Allí se sentaba solo el sumo sacerdote. Entonces, ese elemento de que la gente no entrara marca una gran diferencia con el templo cristiano. Los templos, en el templo cristiano, la gente entra y participa en la liturgia, que es la obra de Dios en medio de sus fieles. Por lo tanto, no había necesidad, había gran necesidad de organizar el interior del templo. Los templos de teoría no se construyen como los templos romanos, para los dioses, sino que se escribe para los fieles, se construye para los fieles. Entonces ya no es para los dioses. Este estilo, que se llama antropos metrón en griego, significa que el hombre es la medida en el templo. Como en los templos paganos o en el templo romano o en el templo judío, como la gente no entraba, lo importante era que afuera estuviera bonito donde toda la gente. En el templo cristiano la gente entra. Entonces allí toda la decoración y todo el esplendor está en la parte interior. Entonces el hombre es la medida. Por eso, por grande que sea un templo ortodoxo, se centra la medida del hombre. Y todo se hace en relación con el hombre como medida. Miremos cómo evoluciona las formas y el estilo del templo cristiano. En los primeros tiempos, el libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta que las primeras comunidades se reunieron en las casas de los fieles para aprender, orar y compartir la comida. Entonces, una vez expulsados del templo de Jerusalén, es en sus casas donde se reúnen para los elementos del culto. A finalizar el siglo II hay un gran crecimiento de cristianos y entonces las casas de familia fueron insuficientes. Y se construyen unas casas específicamente para hacer el templo. Hay un lugar que se llamó Dura Europos, fundada en el 300 antes de Cristo en Siria, y era una ciudad, mucha parte incluso subterránea, y en esa ciudad fue donde por primera vez aparecieron estas casas que se fueron transformando para convertirse en templos. Esas casas van a ser los templos del estilo más antiguo. Las casas originales tenían la parte central y la entrada de un patio que daba lugar a diferentes habitaciones. Había un gran salón de actos en el que se celebraban los servicios litúrgicos. Ese era el modelo. Era característico en estas casas que existiera una sala de bautismo con pinturas en las paredes como el Buen Pastor, encima de la pila bautismal. Era como que hiciera un icono de Cristo en su bautismo. En fin, de muchos elementos, pero era tradicional el icono al pie o encima de la pila bautismal, así como unos iconos donde había uvas y vino que representan la sangre de Cristo. Las frutas, como el simbolismo de la entrada a una nueva tierra, a un nuevo reino, donde aparecen frutas desconocidas. A la gente se le da pasos de frutas después del bautismo, o leche mezclada con miel. La curación del paralítico, simbolismo de la curación de la persona bautizada, pero que en esa agua había nacido una vida nueva. También era común Pedro caminando sobre el agua.
Esos eran los iconos más comunes. Esas pinturas muestran una profunda comprensión de la teología. Hoy solo se pinta la escena de la teofanía, una sala central, entre la sala bautismal y el salón de actos, que eran los domingos, y la escuela para catecúmenos. Así en las casas de dura Europa fueron construidos los primeros templos. Cuando el edicto de Milán en el año 313 da libertad de culto, se permite la construcción de templos. Y entonces, en el norte de Alepo, Kirbice, en Siria, encontramos el prototipo de los primeros templos construidos ya como tales. El templo era muy simple, con una entrada y una gran habitación donde se realizaba el culto. Sin embargo, 6 años más tarde se incorporó un iconostante sencillo, un ambón y otros elementos. Cuando el templo tiene forma de basílica, basileos en griego significa soberanía, rey. Entonces, no tiene forma de basílica, es entonces cuando empieza a diferenciarse de las casas de oración. Eso sucede a partir del siglo IV. Y nos cuenta que en lugares como en Tiro y en Palestina, donde se encuentra la iglesia de la resurrección, empiezan a construirse este tipo de iglesias, las basílicas. El nombre, dijimos, venía de la palabra basilici, que traduce real, reino, y esos templos son construidos con construcciones largas, divididas en secciones, generalmente en 3, separadas por columnas de 3, 5 o 7 secciones, y el techo en su inicio era de madera. La basílica tenía forma de T, como una cruz, como la Tau, la última letra del alfabeto hebreo, como una cruz, y el santuario, lo que aquí llamamos altar, pero que en el lenguaje del Antiguo Testamento Dios lo llama el santo de los santos, el santo santorum. El santuario es un poco posterior y viene a ser la parte más importante donde está el travesaño de la T. En la época de las persecuciones había tumbas construidas para los mártires y la idea fue siendo adoptada por toda la iglesia. Entonces, en las distintas iglesias empiezan a sepultarse los mártires, los obispos, los pastores de esa comunidad. Hubo templos en forma redonda. Entonces la rotonda en forma de cilindro es un edificio característico del Imperio Romano, que utilizaba este tipo de construcciones para la tumba de personas ricas e importantes. Y lo llamaba el mausoleo, por mausolo. Los cristianos tomaron esta idea para las tumbas de los mártires que morían en defensa de su fe. Todos los templos en forma de cilindro o rotonda aparecieron en el siglo V. A veces los templos de estilo basílica, el área del santuario se configuraba con esta rotonda. Era de estilo basílica, pero el santuario había una gran cúpula decorando el sitio. En la iglesia de la Resurrección en Jerusalén hay una rotonda por encima de la tumba de Cristo. La idea detrás de la rotonda es que no existe ni principio ni fin, como el misterio de Cristo, que no tiene ni principio ni final, sino que existe más allá del tiempo. Los templos, aparecen los templos de forma basílica con cúpula. Entonces, este templo tenía una cúpula en la parte superior. En los siglo VI, se inicia el concepto de cúpula. La cúpula simboliza la bóveda del cielo que da a la persona fiel
que está de pie debajo de ella al mirarla, la sensación de estar en el cielo. La cúpula más grande que existe es la que está sobre la iglesia de Hagia Sofía, la Santa Sabiduría, en Turquía, en Constantinopla. Y es una iglesia construida en el siglo VI por el emperador Justiniano para la iglesia, que siempre la tuvimos hasta 1453, que con la llegada de los otomanos a Constantinopla y la ruptura de sus muros, invaden y se apoderan del templo. Terminando esa historia para que no nos quede inconclusa, ese templo, por ahí en la década del 30, 1930 y algo, el primer ministro de Turquía, actual país que tiene que ver con la iglesia, siendo requerido para que fuera devuelta a los cristianos, porque es un templo cristiano, construido para el cristianismo, por un emperador cristiano. Entonces, recurre a dar una nueva directriz, y es que no va a ser nada, no va a ser más templo, ni para los cristianos, ni para los musulmanes, y se vuelve museo. Hasta hace lamentablemente un mes, o mes y una semana, en que el actual presidente turco devuelve a Hagia Sofía, el barco insignia de la ortodoxia griega, la devuelve para el culto musulmán, a pesar de múltiples protestas de la comunidad europea, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de presidentes de varios países. Sin embargo, la devolvió, o sea, volvieron a robarse de nuevo a Hagia Sofía. Muy bien. En la tradición eslava, los templos van a desarrollar un estilo arquitectónico diferente a los demás. Entonces, hay variables interesantísimas en su arquitectura. La cúpula fue reemplazada por una cubierta cónica con 4 aguas, cubierta en pabellón, más delgada y más alta, que se dio a partir de la necesidad, por elementos de orden climático, de evitar que la nieve permaneciera sobre los techos. Entonces es más plano, la nieve permanece, y llega el momento en que pesa tanto que derrumba el techo. Entonces, en países como este, donde hay una gran parte del tiempo en invierno, pero no como decimos aquí, que porque cae un aguacero estamos en invierno. No, invierno, donde cae nieve, donde las temperaturas son brutales, de más de 30 grados bajo cero, donde la gente tiene que encerrar y no puede trabajar, no puede salir de sus casas. Entonces se necesitaba cúpulas que permitieran que la nieve cayera y no se acumulara para peligro en las iglesias. Entonces se desarrolla un estilo arquitectónico diferente. Uno de los mejores ejemplos es la iglesia San Basilio en la Plaza Roja en Moscú, que la estamos viendo. Es una hermosísima iglesia ortodoxa. Durante mucho tiempo fueron las iglesias y los palacios aristocráticos los que dominaron el arte de la arquitectura. Por ello, la evolución de las iglesias ortodoxas se presenta en gran parte o en gran detalle de los artículos de arquitectura bizantina y de arquitectura rusa. Entonces es muy evidente esos signos. La cúpula es signo de continuidad. El más reconocido de los templos rusos es lo más reconocido, lo que más vemos, la cúpula. Este elemento que se heredó del Imperio Bizantino, pero que Rusia lo va definiendo de una manera particular en su cultura y desarrolla las formas que hoy conocemos. Y la cúpula, coronada con una cruz,
simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Y la cúpula, la forma más popular en Rusia, la conocemos como la cebolla. Es el nombre popular que se le da a la forma de la cúpula. Y quiere representar la flama de la vela, la llama de las velas, que están encendidas permanentemente dando culto a Dios. Entonces, esa forma de cebolla que representa la llama de una vela es una expresión arquitectónica del deseo del pueblo de estar alabando permanentemente a su Dios. La cúpula, entonces, coronada con una cruz, es esa conexión del cielo y la tierra. Y se asemeja a la llamada de la candela, a la llamada de la candela en las velas que están prendidas dentro de la iglesia. Desde los primeros siglos del cristianismo, en Rusia se creó la tradición de adorar esos elementos arquitectónicos. Y todavía hoy las cúpulas doradas son muy comunes en las iglesias rusas. Por ejemplo, una iglesia que el Patriarcado de Moscú construye en La Habana, en Cuba. Los que lo conocen, los que lo pueden ver por internet, sus cúpulas son doradas, un templo construido hace muy poco tiempo. El número de cúpulas de una iglesia también tiene un simbolismo particular y especial. Una cúpula simboliza a Cristo. 2, las dos naturalezas humana y divina del Hijo de Dios. 3, la Santísima Trinidad. 5 cúpulas habla de Cristo y los 4 evangelistas. 7, los 7 sacramentos y los 7 concilios ecuménicos de la iglesia. 9, la jerarquía celestial, las órdenes celestiales. Y 13, Cristo con sus 12 apóstoles. Entonces mire cómo empieza a cargarse de simbolismo y significado esta construcción de los templos. Los edificios de las iglesias ortodoxas tienen más o menos esta disposición y cada una tiene su simbolismo. La planta es cruciforme, o sea, en forma de cruz. El modelo es el barco, el arca de Noé. Es una planta estrellada, hay una planta estrellada, una parte de la construcción y una planta circular. La cúpula en el lugar de la cubierta simboliza el cielo. En las iglesias rusas, la cúpula a menudo se remata con cúpulas en forma de cebolla, donde se montan las cruces. Estas cúpulas se llaman cabezas o cabezas adormideras. Muy bien, y aquí vemos en un gráfico muy general las partes del templo. Una primera parte que está con el número 18, 19 y 13. Esa parte se llama el nártex. Y era allí donde antiguamente estaban los catecúmenos, o sea, los que no estaban bautizados y no podían entrar al templo. Entonces de allí participaban de la liturgia. Viene una división para dar paso donde dice 14, 15, 16 y 17 a la nave. Esa nave es el centro, allí solamente estaban los bautizados, los que ya eran ortodoxos. Entonces vemos que tiene un trono episcopal y un lugar natril desde donde el coro canta. Un atril a cada lado, el coro de la derecha y el coro de la izquierda. Una lámpara grande de oros, un iconostasio que separa la nave del Santo Santorum y unas partes dentro del santuario que luego veremos. Entonces, la primera parte, que es el nártex, habla de anchura y del templo, básicamente. Y era el lugar donde los catecúmenos se reunían. Cuando no había todavía el arte, porque la iglesia no lo tenía,
Los catecúmenos están a la izquierda y a la derecha de los bautizados, no mezclados con los bautizados, a quienes llamamos fieles, sino aparte. Y como no había en Nartes, entonces al lado y lado había, hagan de cuenta, dos pasadizos, y allí estaban los catecúmenos. Esa no es difícil de imaginar, porque es la forma de muchos templos nuestros, católicos romanos, que tiene una columnata, una serie en el salón grande, tiene dos series de columnas que rodean el pasillo principal, luego el altar, y entonces de esa forma, al lado y lado, o sea, entre las columnas y la pared, ahí estaban los catecúmenos donde no había arte. Entonces, el arte es un elemento que comunica la iglesia con el mundo exterior, y ahí están los catecúmenos, no los fieles están en el centro. En las iglesias monásticas, que a veces son visitadas, sobre todo en Monte Athos, por los laicos, también permanecen los laicos en el nártex, y los monjes y las monjas solo en la parte central, o sea, en la nave. En la actualidad ese nártex, que llamamos atrio, ya no es el lugar de los catecúmenos, es simplemente la entrada al templo. Allí encontramos el ícono del día, el ícono del templo, los besamos en signo de veneración, generalmente es también la pila bautismal, y allí muchas veces se celebra el servicio de las horas, el rezo de vísperas, el rezo de los maitines, se celebra en este lugar, y una oración especial de las vísperas que llamamos el litio. La nave es la parte central de la iglesia, ya vamos a terminar. Es la sección principal de la iglesia. Y su sentido es que a través de ella nos dirigimos hacia Dios. Es el sentido final de la meta. ¿Por qué? Porque la nave nos lleva al altar sagrado, al Sanctorum. Entonces nos lleva a Dios. En la nave se celebra normalmente el sermón. Todavía hay mucha iglesia ortodoxa que tiene un púlpito en la parte delantera o en la parte más delantera de la nave, pero fuera del santuario. Y generalmente se reza el evangelio y la predicación. Muy bien. Elsa, en los primeros siglos, por lo general, los fieles están en la sección central del templo y los catecúmenos a derecha e izquierda. Muy bien. Los fieles eran los que podían entrar, visitar y venerar las reliquias sin entrar al santuario. Mientras el santuario siempre ha sido reservado para los clérigos. Por eso la nave de la iglesia era el lugar para los bautizados, para los fieles. Ya podían venerar los íconos, acercarse. Muy bien. Hablamos de tres espacios. Uno para los sacerdotes y la parte del culto, que es el Santo Sanctorum o altar. Otro que es la nave, la parte central de la iglesia para los bautizados. Y una parte de la entrada o a los extremos lado y lado, que se llama el nártex, que es para los que no están bautizados. Actualmente, las características dicen de los primeros siglos, no se margina en ningún momento al que no está bautizado, no se le hace en un lugar aparte, que ese tipo de discriminación no existe. Las paredes de muchas iglesias están cubiertas de íconos que representan los santos y su vida, de relatos bíblicos. Dice el gran obispo Calistos Uer. Calistos Uer es un obispo ruso que vivió la mayor parte de su vida en Francia, profesor universitario, un hombre absolutamente preclaro en sus ideas, que escribe obras muy interesantes como una que se llama Iglesia Ortodoxa, que es de una gran valía. Entonces, Calistos Uer dice que la decoración del templo no es cuestión de distribuir las varias escenas y figuras iconográficas fortuitamente,
que tiene que llevarnos esquemas teológicos para que el edificio entero se convierta en ícono e imagen del reino de Dios. Los íconos que hay en el templo tienen como objetivo que nos sirvan de contacto entre nosotros y la eternidad, nosotros y el cielo. Entonces, los fieles reunidos para la oración de los domingos, domingo tras domingo, aprenden a distinguir esa imagen visible de Cristo, de los ángeles y de los santos, cuyo único objetivo es recordar la presencia invisible pero cierta de Dios en la liturgia. Muy bien. La mayoría de las iglesias rusas no tienen asientos. Las griegas sí. Entonces, la mayoría de los oficios en la iglesia rusa son de pie. Incluso oficios tan largos como los de Semana Santa que pueden durar más de 5 horas. Contra la pared pegada hay una tablita que son simplemente para las personas ya muy mayores, para que en la liturgia puedan descansar. Hay una costumbre que es típica de las iglesias griegas, que pues, hoy en día se practica menos, pero que ha tenido mucha vigencia. Y es que al llegar al templo, los hombres se sitúan a la derecha y las mujeres a la izquierda. Por eso, cuando el sacerdote dice en la liturgia, y de todos y de todas, cuando dice de todos, con una mano señala el lugar donde están los hombres, y de todas a las mujeres. Pero eso se ha venido cambiando, procurando que las familias permanezcan juntas. Por encima de la cúpula, cuando vemos la cúpula de la parte de abajo, vemos allí la imagen de Cristo, a que llamamos el Pantocrator, de griego pan, todo, kratos, poder, el todopoderoso. Es común. Y del Pantocrator sería una lámpara que se llama el oros, lámpara que en muchos lugares todavía es de velas. Entonces la lámpara se baja con una polea, se le cambian las velas y vuelve y se sube. Y que los monasterios, por ejemplo, en algunos momentos se golpea con unas varas para que gire. Gira y tira parafina, o mejor, cera, porque la mayoría de las velas, los monasterios no son de parafina, sino de cera. Tira cera para todos los lados. Pero bueno, es otra forma de engrandecer la liturgia. Debajo del oro, o sea, debajo del Pantocrator, se llama el polileo o polileison. El leison, piedad, y poli mucho, en lugar de la mucha piedad, de la mucha misericordia. Y normalmente eso está, ubiquémonos. Si le lees de forma de cruz, es donde se atraviesan los travesaños, donde se intersectan los travesaños. Más claro, está antes del altar del Santo Santorum, que se ha ido por el iconostasio. Es como el espacio anterior, ese espacio central. Se llama el polileo, polileison. Y es allí donde generalmente se celebra la mayoría de los sacramentos. Se celebra el bautismo y la crismación. Se celebra la tonsura monacal. Se celebra las exequias, los matrimonios. Y en el Santo Santorum, en el altar, normalmente solo la Eucaristía. Ese Santo Santorum está dividido por el iconostasio. De él vamos a hablar luego con más detalle, pero es una división en material distinto. Me explico, si él es de cemento, de material, el iconostasio tiene que ser de madera o de otra cosa. Que no se entienda que es una pieza más, sino que es una división puesta. Para que consciente de esa división entendamos que allí es donde habita el Santo de los Santos, Dios, como él mismo lo enseñó en el Antiguo Testamento. Tiene una división especial. La parte tiene 3 puertas: la puerta regio central, la puerta norte y la puerta sur. Sobre la puerta central hay un icono siempre que representa la última cena. Visto de frente, la parte derecha está siempre el icono de Cristo, el Pantocrator, y a la izquierda está la Teotocos, la Virgen María, siempre a los 2 lados de la puerta de entrada. Normalmente
Sigue otro, pues dependiendo, con nosotros siguen 2 puertas, las 2 laterales. Entonces están los arcángeles Miguel y Gabriel. Para continuar luego con el ícono de Juan el Bautista, porque dice Jesús que no haya nacido de mujer más grande que el Bautista, enseguida la de Cristo, y del santo patrono de la iglesia, enseguida la Virgen. Normalmente las puertas no van enseguida de Cristo y de la Virgen, sino que van enseguida de los íconos que siguen. O sea, está la puerta central, 2 íconos a la derecha, Cristo y Juan el Bautista, 2 a la izquierda, la Virgen y el patrono de la iglesia, y luego sí las puertas reales. Esa es la división básica. De ahí en adelante pueden tener varias hileras, 5 o 6 hileras hacia arriba, que luego explicaremos cómo son. Con el tiempo, en el siglo XIII y XIV, los íconos fueron tomando su lugar, se colocan cortinas en el santuario y va a tener otra serie de desarrollos. Vamos a dejarlo hasta ahí, y de esa manera ya son datos para que conozcamos, para que entendamos, para que al vivir la liturgia no creamos que es simple decoración. Están cargados de un profundo simbolismo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, ese es el momento de hacerlo. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar? Les decía que esta y seguramente las 2 próximas clases no van a ser tan teológicas como las anteriores, van a ser más pragmáticas, pero eso no significa que no estén profundamente cargadas de simbolismo teológico. Toda iglesia ortodoxa tiene esa división, tiene iconostasio, mira siempre hacia Oriente, no depende del padre que llega, un padre que va a hacer una iglesia, no empieza a pensar, ¿para dónde la pongo? ¿De qué manera la hago? No, hay unas formas establecidas siempre. Eso no depende del ingenio, de la creatividad del constructor de momento, sino que siempre tiene una misma identidad. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Padre, esas divisiones que tienen en la iglesia, en ese templo, son como más o menos las mismas de los templos judíos. No, son diferentes. Porque estas divisiones, los templos judíos son básicamente unas chambranas, son unas mamparas, diríamos. No son divisiones fijas, que no se mueven, que a pesar de que significan un adosado, están incorporadas y fijadas al templo. Y pues sí, guarda el mismo sentido porque la inspiración es la misma. La inspiración es lo que el Señor enseña en el Antiguo Testamento de cómo debe ser el templo, pero ya en la praxis se van a ver muy diferentes. Pero sí, tienes razón, guarda los mismos sentidos. Miren, del iconostasio que vimos ahora, en la iglesia de Occidente fue reduciendo y reduciendo, llegando finalmente hasta una chambranita que se llama el comulgatorio, que hoy no existe ninguna. Al santuario solamente entran los sacerdotes, o sea, diáconos, presbíteros y obispos, con una oración especial, y aquellos que van a servir al altar, con bendición especial. O sea, nunca encontraremos que la gente suba al altar, se entre al Santo Sanctorum, nada, es un lugar sagrado, porque así consta en la Escritura. Entonces, cuando yo digo que creo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que la Escritura es palabra de Dios, pues ¿cómo hago para brincármela? Debo vivir según eso que digo creer. Ese es el sentido de lo que ustedes van a empezar a ver como muy rígido en la iglesia ortodoxa. Además, hay un ejemplo que es claro. Cuando un avión se pierde, cuando empieza a desviarse, solo se desvía 1 grado. Solo que a la media hora tiene 30 grados de desviación. Entonces, lo mismo. La iglesia, tratando de mantener la tradición y el legado de la fe, no hace cambios, sin agregar ni quitar nada. Es su eslogan, que está en el capítulo 13 del libro del Deuteronomio, versículo 1. Sin agregar ni quitar nada. Entonces, se mantiene esa tradición,
El sacerdote que llega no tiene libertad de mover, quitar, cambiar, agregar. El que va a construir un templo en una comunidad que se inicia no tiene que ver con sus propias condiciones, sino que sigue la tradición de la iglesia. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a terminar dándole gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, que es quien nos hace visible a Dios, y a partir de ahí vamos a hacer todas las representaciones artísticas de la iconografía, de la arquitectura eclesiástica, porque Dios se hizo visible y podemos utilizar elementos visibles en nuestro culto. Entonces le decimos, más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un feliz fin de semana. Los invitamos nuevamente a la Divina Liturgia el domingo a las 11 de la mañana por Facebook, en el canal que la parroquia les hace llegar como invitación. Feliz fin de semana. Mañana les enviaré el material. Que Dios los bendiga y los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.